Pronto, una nación encenderá la chispa que incendiará Medio Oriente, y su nombre está escrito en las profecías bíblicas. Hoy, Irán no sale de los titulares. Conflictos abiertos, amenazas de guerra, alianzas ocultas que se tejen en las sombras y una ambición nuclear que podría desatar el caos mundial en cualquier momento. Pero lo que casi nadie te dice es que todo esto ya estaba profetizado. Hace miles de años, mucho antes de que el mundo conociera a Irán como lo llamamos hoy, la Biblia reveló no solo su origen, sino también su destino final. Irán aparece en los primeros libros de las Escrituras bajo su antiguo nombre, Persia. Y en los textos sagrados no solo se relata cómo nació esta nación, sino también el papel crucial y oscuro que desempeñará en los acontecimientos apocalípticos que estremecerán al mundo en los últimos días. La Biblia no guarda silencio sobre Irán. De hecho, en uno de los pasajes más oscuros y temidos de las profecías, en el libro de Ezequiel, se anuncia que Persia formará parte de una colosal coalición de naciones llamada la Guerra de Gog y Magog. Una alianza que se levantará contra Israel en una batalla tan devastadora, que será el preludio del fin de los tiempos. Pero Persia no siempre fue enemiga profética de Israel. Antes de quedar bajo la influencia de un principado oscuro, un espíritu territorial que, según el libro de Daniel, aún gobierna sobre esa tierra, Persia fue elegida por Dios. Fue el imperio que liberó a los judíos del cautiverio babilónico, permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén y cumplió antiguas profecías. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte hoy es algo que muy pocos se atreven a pronunciar en voz alta. El verdadero papel de Irán en el plan eterno de Dios, desde su nacimiento hasta su desenlace profético final. Origen de Persia, el primer mapa de las naciones. Todo comienza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, cuando las aguas cubrieron la tierra y todo ser viviente desapareció, Dios le dio a la humanidad un nuevo comienzo. Y en medio de ese nuevo inicio se reveló cómo nació una de las naciones más poderosas y misteriosas de la historia, Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la faz de la tierra. De sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, nacerían las nuevas naciones que poblarían el mundo. Y es en el capítulo 10 de Génesis donde encontramos lo que se podría considerar el primer mapa de las naciones humanas. El texto dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De ellos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Aquí se nos presenta el mapa genealógico de la humanidad, y entre esos nombres antiguos y olvidados por muchos, aparecen los 2 patriarcas de quienes surgiría el imponente imperio persa, Madaí y Elam. Madaí, hijo de Jafet, fue el ancestro de los medos, un pueblo guerrero que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy conocemos como Irán. Desde esos territorios escarpados y agrestes, los descendientes de Madaí comenzaron a expandirse, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran hombres endurecidos por la montaña, conocidos por su espíritu independiente, su fortaleza física y su organización tribal. Madaí fue el antepasado directo del corazón norte del Irán antiguo. El segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron al suroeste de Irán, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Pero la historia de Elam no se limitó a su origen, porque en Génesis 14 se relata una de las primeras grandes guerras internacionales de la Biblia. 4 reyes del oriente, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, formaron una peligrosa alianza militar y se lanzaron a la conquista de Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y tomaron prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia en expansión y, según la Biblia, fue la primera nación pagana que se atrevió a levantar la mano contra el pueblo de fe. Pero Abraham, aquel patriarca que caminaba bajo la promesa divina, no se quedó de brazos cruzados. Con apenas 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores durante la noche, los atacó por sorpresa y los venció, rescatando a Lot y liberando a todos los cautivos. Fue una victoria imposible, una hazaña que desafiaba toda lógica militar. Y con ella quedó establecido un mensaje profético que resonaría a lo largo de los siglos. Ningún poder del este puede prevalecer contra aquellos que cuentan con el favor de Dios. Sin embargo, los pueblos de Elam no desaparecieron. Los siglos pasaron, generaciones enteras nacieron y murieron, y aquellas tribus que habían sido humilladas por Abraham crecieron en número, influencia y poder. Los elamitas al suroeste, en las fértiles llanuras, y los medos al norte, en las montañas, compartieron la misma tierra, la antigua Mesopotamia oriental.
Mientras los imperios surgían y caían, y las dinastías se sucedían una tras otra, una nueva fuerza se preparaba en silencio. Lo que empezó siendo simples clanes dispersos, se convirtió en reinos, y esos reinos, en poco tiempo, formaron un imperio. Así nació el Imperio Persa, una nación poderosa, temida y desconocida para muchos. Y aunque adoraban dioses paganos y practicaban cultos extraños, no estaban fuera del plan eterno de Dios. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de Persia, no solo como un imperio de su tiempo, sino como una nación clave en los eventos proféticos que marcarán el destino del mundo en los últimos tiempos. Persia en las profecías de Isaías y Jeremías. Los antiguos profetas no guardaron silencio sobre Persia. De hecho, Isaías y Jeremías pronunciaron dos de las más impactantes profecías que involucraban a esta nación, mucho antes de que alcanzara su apogeo. Y ambas revelaciones cambiarían el rumbo de la historia. La primera profecía, proclamada por Isaías, anunciaba que Dios usaría a Elam y Media como sus instrumentos de juicio para castigar a Babilonia. Esa Babilonia arrogante que había destruido Jerusalén, saqueado el templo sagrado y humillado al pueblo escogido de Dios, no quedaría impune. El Altísimo ya había decidido quién sería el ejecutor de su justicia divina, la unión de los pueblos que habitarían la tierra que hoy conocemos como Irán. Pero la segunda profecía fue aún más asombrosa y desconcertante. Porque Dios no solo levantaría a Persia como brazo de castigo, sino también como herramienta de liberación. Por medio de Isaías, el Señor reveló que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su elegido para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Lo más extraordinario de este mensaje profético es que Isaías mencionó su nombre más de 150 años antes de que aquel rey viera la luz. Así dice Jehová a su ungido. Asirio, un gobernante pagano, forjado entre ídolos y ritos extraños, sería llamado por Dios mi ungido, porque él sería la herramienta que pondría fin al cautiverio de los hebreos y restauraría la casa del Señor en Jerusalén. Y cuando el mundo creyó que aquella profecía quedaría olvidada, ambas predicciones se cumplieron con una exactitud sobrecogedora. En el siglo VII a.C., el primer rey de los Medos, Deyoses, logró lo impensable, unificar las tribus dispersas de Elam y Madai, estableciendo la primera capital imperial en tierras iraníes, Ecbatana. Pero esto era solo el inicio. Su nieto, Ciaxares, daría el siguiente paso decisivo en el cumplimiento de la profecía. Reformó el ejército medo, convirtiéndolo en una maquinaria de guerra disciplinada y devastadora. Con este nuevo poder militar, Ciaxares destruyó Nínive, la capital del cruel imperio asirio, uno de los enemigos más despiadados de Israel, conocido por sus actos de brutalidad y conquistas sin misericordia. Cada movimiento, cada alianza, cada caída de imperio y cada ascenso de un nuevo rey no era obra del azar, sino parte del plan perfecto de Dios. Desde dentro de aquellas montañas y valles lejanos, Dios estaba levantando a Persia como un instrumento de juicio para unos y de redención para otros. Las profecías comenzaban a cumplirse. El reloj profético se ponía en marcha. Y el destino de las naciones, como piezas de un tablero celestial, avanzaba hacia los acontecimientos finales. Persia en las profecías de Daniel. Mientras Persia se fortalecía y sus ejércitos crecían en número, Dios ya había revelado su destino final en sueños proféticos. Y fue un joven hebreo, cautivo en Babilonia, quien sería el primero en contemplar lo que estaba por venir, Daniel. Todo comenzó cuando el ejército de Babilonia, bajo el mando del temido rey Nabucodonosor, irrumpió en Jerusalén. Las murallas sagradas cayeron, el templo fue profanado y saqueado, y miles de israelitas fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos, estaba Daniel, un muchacho aún en su adolescencia, arrancado de su hogar y forzado a vivir en la corte del imperio más poderoso de la tierra. Pero en medio de esa oscuridad, mientras el esplendor corrupto del palacio babilónico intentaba doblegarlo, Dios puso sus ojos sobre él. Daniel se negó a contaminarse con las costumbres de los paganos, y por su fidelidad, el Altísimo le otorgó un don que no le había concedido a ningún otro cautivo, el poder de ver visiones, de interpretar sueños y de descifrar los secretos del cielo. Desde el corazón mismo del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel empezó a recibir revelaciones que cambiarían la historia de la humanidad. Dios le mostró que otro imperio se levantaría después de Babilonia y que jugaría un papel crucial en el destino de Israel y en el desenlace profético del mundo, el imperio de Persia. Todo fue anunciado en sueños.
Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey tuvo un sueño perturbador. Una colosal estatua de metales preciosos se alzaba imponente, con una presencia gloriosa y aterradora. El rey, desesperado, exigió que no solo se le interpretara el sueño, sino que alguien revelara que había soñado, sin haberlo contado a nadie. Ningún sabio ni adivino de Babilonia pudo hacerlo. Pero Dios había preparado a su profeta. Daniel fue llevado ante el monarca y, con la autoridad del cielo, descifró lo que ningún sabio pudo entender. Describió el sueño con precisión y pronunció una revelación que estremeció al mismo Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Pero después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Ese pecho y brazos de plata no representaban una sola nación, sino dos potencias entrelazadas en un solo cuerpo, los medos y los persas. Y aunque estarían unidos, el brazo persa se alzaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara: Babilonia caería y el trono sería entregado a un nuevo imperio, elegido por Dios. Daniel, aquel joven desterrado, contempló con sus propios ojos cómo los sueños del Altísimo se cumplían. Porque el rey que siglos atrás Isaías había nombrado proféticamente por su nombre, Ciro, estaba a punto de surgir desde las montañas de Persia. Ciro, joven guerrero persa, conquistó Media y unió ambos reinos, fundando así el imperio medo-persa. Poco a poco, su dominio creció, convirtiéndose en la mayor potencia de su tiempo, hasta que finalmente puso sus ojos sobre Babilonia. Y entonces, el día profetizado llegó. Pero no fue una guerra convencional. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete rodeado de 1000 nobles. Borrachos de arrogancia y vino, cometieron un acto imperdonable: ordenaron traer las copas sagradas que su abuelo había robado del templo de Jerusalén, y brindaron en ellas en honor a dioses falsos. De pronto, una mano invisible apareció y escribió en la pared del palacio 4 palabras enigmáticas: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey se llenó de terror, su rostro palideció, y ningún sabio de Babilonia pudo descifrar su significado. Fue entonces que llamaron a Daniel, quien, con voz firme, pronunció el juicio de Dios. Tu reino ha sido contado y ha llegado a su fin. Será entregado a los medos y a los persas. Y mientras esas palabras resonaban, la profecía se cumplía en ese preciso instante. Ciro el Grande, rey de Persia, había desviado las aguas del río Eufrates y sus tropas entraban por el cauce seco de la ciudad, cuyas puertas, extrañamente, no estaban cerradas. Dios mismo las había abierto. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y Babilonia cayó ante Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron cumplirse lo imposible: un rey pagano decretaba su regreso a Jerusalén. Pero no solo les permitió volver, Ciro financió la reconstrucción del templo y envió con respaldo real a Zorobabel, descendiente del linaje de David, y a Josué, el sumo sacerdote. Ellos colocarían los primeros cimientos para que el lugar donde habitaba el nombre de Dios volviera a levantarse. Así, Persia se convirtió en la única nación pagana que, en lugar de destruir a Israel, lo restauró. Sin embargo, Dios le había mostrado a Daniel visiones aún más escalofriantes sobre Persia. En una de ellas, vio surgir desde las aguas del caos 4 bestias monstruosas. La segunda era un gigantesco oso, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Una voz desde el cielo tronó: levántate y devora mucha carne. Ese oso representaba al imperio medo-persa. Estaba alzado de un lado porque Persia dominaría sobre Media. Y las 3 costillas en sus fauces simbolizaban sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto, que serían devoradas una tras otra por su expansión imparable. Y así fue. Persia conquistó Lidia en Asia Menor, tomó Babilonia y, más tarde, bajo el reinado de Cambises II, hijo de Ciro, cruzó el desierto del Sinaí y derrotó al faraón de Egipto en la batalla de Pelusio. Egipto, el opresor histórico de Israel, cayó ante Persia. La tercera costilla había sido arrancada. Pero las visiones no terminaron ahí. Años después, mientras Daniel se encontraba a orillas del río Ulai, fue arrebatado por una visión aún más específica y aterradora. Ante sus ojos, apareció un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero embestía hacia occidente, norte y sur, y nadie podía detenerlo. Entonces, una voz celestial le reveló su significado. El carnero que has visto con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia.
Persia volvía a aparecer como protagonista del plan divino, pero ahora como un imperio invencible, conquistando sin oposición. El detalle de un cuerno más alto simbolizaba con precisión la supremacía persa sobre los medos, dos pueblos, un imperio, un solo trono dominante. La visión continuó y, de repente, del occidente apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. Sin previo aviso, arremetió contra el carnero, lo derribó y lo pisoteó. Esa era la profecía del siguiente imperio, Grecia, liderada por Alejandro Magno, que derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural. En ese momento, Daniel no sabía quién sería ese macho cabrío, pero Dios le mostró que incluso el imperio más vasto y glorioso que el mundo había visto caería algún día. Aún así, en los días de su esplendor, Persia no solo era invencible. Era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía, y bajo el reinado de Asuero, el trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. La historia de Esther, la mujer que salvó a una nación. En los anales de la historia bíblica, uno de los milagros más inesperados e impactantes ocurrió en el corazón mismo del imperio persa. Un suceso en el que el destino de todo un pueblo fue cambiado por el valor de una sola mujer. En tiempos del poderoso rey Asuero, conocido también como Jerjes, se celebró un banquete majestuoso que duró 6 largos meses. Durante medio año, las riquezas del imperio más vasto de la tierra fueron exhibidas con orgullo. Y como si eso no bastara, al finalizar, el rey invitó a todos los habitantes de la ciudad de Susa a una última fiesta de 7 días. Un festín de excesos, vino y arrogancia. Fue en medio de ese ambiente de desenfreno que Asuero cometió un error que cambiaría la historia. En un momento de orgullo, ordenó que trajeran a su esposa, la reina Basti, para exhibir su belleza ante la multitud embriagada. Pero Basti, en un acto de insólito coraje para su época, se negó a obedecer. Humillado ante todos los nobles y príncipes del imperio, el rey la desterró, y sus consejeros, temerosos de que este gesto de rebeldía se propagara entre las mujeres del reino, propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del imperio una nueva reina. De todas las jóvenes, una muchacha huérfana y judía llamada Hadasá sería llevada al palacio. Pero en aquel lugar, nadie la conocía por su verdadero nombre. Criada en secreto por su primo Mardoqueo, un fiel servidor de Dios, Hadasá adoptó un nuevo nombre, Esther. Durante meses, las jóvenes fueron preparadas con ungüentos, perfumes y tratamientos de belleza. Y cuando llegó el momento, Esther fue presentada ante el rey. Sin saber que era judía, Asuero quedó cautivado por su belleza y su gracia. La coronó reina de Persia, sin imaginar que estaba poniendo a una hija de Israel en el trono más poderoso de la tierra. Pero mientras Esther se ganaba el favor del rey, en las sombras del palacio se gestaba una amenaza mortal. Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos jurados de Israel, fue ascendido a la más alta posición del imperio después del rey. Y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo se negó. No lo hizo por orgullo, sino por fidelidad a Dios, pues un hijo de Israel no se postraría ante ningún hombre. Amán, herido en su arrogancia, no buscó solo venganza personal. Ideó un genocidio. Quiso exterminar a todo el pueblo judío disperso por el imperio persa. Convenció al rey de que había un pueblo extraño, disperso, con leyes diferentes, que no respetaba los decretos del imperio, y propuso su aniquilación. El rey, ignorante de la verdad, firmó el decreto con su anillo real. En menos de un año, todos los judíos de Persia, hombres, mujeres y niños, debían morir. El caos y el terror se extendieron entre las comunidades hebreas. Mardoqueo, angustiado, envió un mensaje urgente a Esther. Le reveló el edicto y le pidió que intercediera por su pueblo. Pero para presentarse ante el rey sin ser llamada era una sentencia de muerte, salvo que él extendiera su cetro de oro en señal de clemencia. Durante días, Esther dudó, temió, pero comprendió que había nacido para ese momento. Decidió arriesgarlo todo. Ayunó junto a los suyos y se presentó sin invitación ante el trono. El palacio guardó silencio. La vida de Esther pendía de un gesto. Y entonces, el cetro se extendió. Pero Esther no se precipitó. Sabía que debía esperar el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Y luego, a otro. Fue en esa segunda cena, bajo los techos dorados del palacio de Susa, que Esther, con el corazón inflamado de valentía, reveló la conspiración.
Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, habría callado. Pero se ha decretado nuestra exterminación. Mi pueblo y yo, condenados a muerte. El rey se irguió en su trono. ¿Quién ha hecho tal cosa?, preguntó con furia. Y entonces Ester señaló al enemigo con una sentencia mortal. Este perverso Amán. El rostro del rey se tornó en furia. Amán cayó de rodillas, suplicando por su vida, pero ya era tarde. En ese mismo instante, fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Pero la amenaza no había terminado. La ley de Persia no podía ser revocada. El edicto de muerte seguía vigente. Entonces, Ester y Mardoqueo idearon un plan audaz. Propusieron que el rey emitiera un nuevo decreto, autorizando a los judíos a defenderse. El rey firmó el edicto. Y cuando llegó el día señalado para su exterminio, el destino cambió. Los judíos, armados por derecho real, lucharon y triunfaron sobre sus enemigos. Aquel día, destinado a ser el de su destrucción, se convirtió en día de victoria. Persia, el imperio que había amenazado con destruirlos, se convirtió sin saberlo en refugio, escudo y trono para el pueblo de Dios. Después del milagro de Ester en Susa, Persia pareció alejarse de la escena principal de las Escrituras. Los siglos pasaron. Los imperios cambiaron. Roma se alzó como potencia mundial. Pero el silencio de Persia no significaba su olvido. Porque siglos más tarde, la historia de este antiguo imperio volvería a cruzarse con los planes proféticos del Altísimo. Persia en el nacimiento de Cristo, los magos del Oriente. Mientras el mundo antiguo permanecía en un silencio expectante, el eco de las antiguas profecías recorría las naciones. El momento que los profetas habían anunciado, la llegada del Mesías prometido, se acercaba. Y en ese escenario de oscuridad y esperanza, Persia volvió a cruzarse en el sendero del plan divino. El Evangelio de Mateo narra un episodio que ha sido repetido incontables veces, pero pocas comprendido en su verdadera profundidad espiritual y profética. Se cuenta que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos misteriosos personajes? ¿Por qué recorrerían miles de kilómetros guiados únicamente por una señal en los cielos? La palabra griega usada para describirlos es magoi, término que designaba a sabios, astrónomos, sacerdotes y consejeros reales de las antiguas cortes orientales. Aunque el texto bíblico no especifica directamente su nacionalidad, todo apunta a que provenían de las tierras antiguamente gobernadas por el imperio medo-persa, lo que hoy conocemos como Irán. Estos magos formaban parte de una casta religiosa y científica altamente influyente en Persia. Eran conocidos no solo por su dominio de los astros y sus lecturas del firmamento, sino también por su erudición en las antiguas escrituras, los textos proféticos y los pergaminos heredados de generaciones de sabiduría oriental. No eran reyes como la tradición popular los ha pintado, sino hombres de ciencia, místicos y sacerdotes que, muy posiblemente, tenían acceso a los escritos del profeta Daniel, quien siglos antes había servido en las cortes de Babilonia y Persia. Daniel no solo interpretó sueños y visiones en presencia de reyes como Nabucodonosor y Darío, sino que también dejó registradas profecías con una precisión asombrosa sobre la venida del Mesías. En Daniel capítulo 9, anunció que desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, transcurrirían 7 semanas y 62 semanas. Una cifra que calculada cuidadosamente indicaba el periodo exacto de su advenimiento. Es muy probable que estos magos, estudiosos de las antiguas visiones de Daniel, supieran que el tiempo se acercaba. Y cuando vieron aquella estrella resplandeciendo en el cielo del oriente, lo comprendieron, el Hijo prometido había nacido. Pero lo más asombroso no fue solo que reconocieran la señal. Fue lo que hicieron después. Dejaron todo atrás, sus hogares, sus títulos, su comodidad, y se lanzaron a una travesía monumental cruzando desiertos, montañas y tierras hostiles. Siguieron la estrella hasta llegar a Belén, llevando consigo 3 regalos de significado profético inmenso. Oro, como tributo a su realeza, reconociendo que aquel niño sería rey sobre todas las naciones. Incienso, símbolo de su divinidad, aceptando que no era un niño común sino Dios encarnado. Mirra, una esencia amarga usada en sepulturas, anticipando su sacrificio y muerte. Sin saberlo, proclamaron el mayor misterio de la historia del universo, que aquel niño sería rey, sería Dios y sería el Cordero inmolado por la redención de la humanidad.
Mientras los sabios de Jerusalén permanecían indiferentes, sumidos en su rutina religiosa, y Herodes maquinaba asesinar al recién nacido, fueron estos magos de Oriente, descendientes del linaje cultural de Persia, quienes se postraron ante el Salvador. El momento no fue una coincidencia ni un relato poético, sino un acto profético preordenado desde siglos atrás. Persia, la misma nación que en el pasado había liberado a Israel del cautiverio y había permitido la reconstrucción del templo, ahora se convertía en la primera tierra extranjera en reconocer públicamente al Mesías. Una vez más, Persia era instrumento de revelación divina, un testimonio vivo de que el plan de Dios trasciende imperios, siglos y fronteras. Desde el principio, en los días de Elam y Madai, hasta el nacimiento en la cuna de Cristo, la antigua Persia, el actual Irán, siempre estuvo conectada al propósito eterno del Altísimo. Y lo más estremecedor es que la historia de Persia en las Escrituras no terminó en Belén. Porque aunque había sido instrumento de redención en el pasado, la profecía señala que también será pieza clave en uno de los episodios más oscuros del porvenir. La guerra de Gog y Magog, el juicio final de Persia. La historia de Persia en las Escrituras no termina en Belén. Porque Dios no solo reveló su principio, sino también anunció su final. Y lo hizo a través de una de las visiones más aterradoras del Antiguo Testamento, una profecía que aún espera su cumplimiento, la guerra de Gog y Magog. En Ezequiel capítulo 38, se describe el escenario de los últimos días. Una coalición de naciones se levantará contra Israel, la tierra restaurada, el pueblo elegido que había regresado a sus fronteras por decreto divino. Y en esa sombría alianza, el nombre de Persia vuelve a aparecer. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesech y Tubal, y profetiza contra él. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia, la antigua Irán, aquella que siglos antes había reconstruido el templo, será ahora parte de una fuerza militar oscura y despiadada. Junto a Persia, Cus, identificada con la antigua Nubia, actual Sudán, Fut, relacionado con el norte de África, probablemente Libia, Gomer y Togarma, territorios ubicados en lo que hoy es Turquía y el Cáucaso. Y al frente de todos, Gog, príncipe de Magog, a quien muchos estudiosos han asociado a lo largo de la historia con liderazgos en las regiones del norte, desde Asia Menor hasta la vasta Rusia euroasiática. Juntas formarán una alianza apocalíptica, una fuerza internacional que, como una tormenta furiosa, se lanzará contra Israel. Ezequiel lo describe con palabras que hielan la sangre. Subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. El ataque será imponente y masivo, como nunca antes visto en la historia. Pero no triunfarán. Porque cuando esa coalición ponga un pie en la tierra sagrada, Dios intervendrá de forma sobrenatural. Un juicio inmediato y devastador se desatará desde los cielos. Terremotos sacudirán la tierra, fuego y azufre descenderán sobre las tropas enemigas, y confusión total se apoderará de los ejércitos, al punto que se matarán entre sí, incapaces de comprender lo que sucede. En medio del caos, la gloria de Dios se manifestará ante todas las naciones, cumpliéndose la sentencia escrita. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Y así, Persia pasará de ser redentora a ser juzgada. No porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y su pueblo. Pocas naciones en toda la Biblia recorren un arco tan extenso y dramático como Persia. Desde su aparición en el Génesis, su papel crucial durante el exilio de Israel, su intervención providencial en tiempos de Ciro y Ester, su presencia velada en la cuna de Cristo, hasta su protagonismo final en el Apocalipsis de Ezequiel. Una nación que fue instrumento de restauración y bendición, pero que en los postreros días, según las Escrituras, se unirá a la rebelión contra Dios. Y la pregunta permanece: ¿cuál será su destino final? ¿Será destruida para siempre o aún habrá misericordia para la tierra de Elam? La profecía parece clara, pero el juicio de Dios siempre guarda un misterio insondable. Restauración de Elam y el destino final de Irán. Porque aunque las profecías anuncien guerra y juicio, Dios jamás cierra una historia sin dejar abierta una puerta a la redención. Después de los capítulos aterradores de Ezequiel 38 y 39, donde vemos al ejército de Gog y Magog, y con ellos a Persia, caer bajo fuego celestial y juicio divino, queda una escena desoladora. Cadáveres cubriendo los campos, armas ardiendo durante 7 años y un mundo sacudido por la intervención de Dios. Y cuando todo parece consumado,
una antigua profecía olvidada de Jeremías resurge. El profeta había escrito siglos antes: yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49, 35-39. Una sentencia de juicio, pero también una promesa de restauración. Elam, la raíz ancestral de Persia, será castigado, sí, pero en los últimos días Dios reunirá a sus hijos dispersos y les concederá redención. Esto cambia todo. Porque aunque Irán participe del ataque final contra Israel, aunque se una a la coalición tenebrosa de naciones rebeldes, su historia no termina en cenizas. El mismo Dios que una vez usó a Ciro para reconstruir Jerusalén, que permitió que los sabios de Oriente reconocieran al Mesías en Belén, dejará abierta una puerta para que la descendencia de Elam se arrepienta y vuelva a él. Y lo más asombroso, la Biblia anuncia que después de la Gran Guerra, cuando todo haya sido sacudido, las naciones que sobrevivan se levantarán y subirán a Jerusalén para adorar al Rey. Está escrito. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Quizá entre esas naciones esté Elam, quizá Persia. Aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, podría también ser testigo de la gloria restaurada. Porque en el corazón de Dios siempre queda lugar para los que regresan. Desde el Génesis hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia ha estado ahí. Cuando la humanidad emergió de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam. Cuando Israel cayó en exilio, Persia fue redención. Cuando nació el Mesías, fueron los sabios de Oriente quienes lo reconocieron primero. Y en los días postreros, Persia volverá a estar en la escena, pero esta vez como advertencia y como promesa. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, quiero preguntarte a ti. ¿Crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? ¿Estamos ya viendo los ecos de esas antiguas profecías activarse en los titulares de cada día? Porque vivimos tiempos donde las escrituras cobran vida en silencio, y lo que parecía antiguo está más vivo y actual que nunca. Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales conectan con las profecías bíblicas, dale like a este video, compártelo. Y así sabré que debemos continuar desvelando más revelaciones que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si deseas profundizar más, haz clic ahora en el video que ves en pantalla. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Los elegidos por Dios nacen en estas fechas. Pergamino significado bíblico de tu cumpleaños. Porque Daniel dejó escritas las señales que hoy vemos manifestarse, y en estos tiempos, entenderlas es más urgente que nunca. Que el Altísimo te bendiga, y te conceda discernimiento.